Thank you so much for having me here this morning. Gracias por tenerme aquí hoy. I'd love to pray for us and then jump right into the text. Quisiera orar por nosotros y empezar con la Pray with me. oren con nosotros. Sovereign Father, we thank you and praise you for how good and gracious you are to us all the time. Lord, I ask that you just come speak through me, speak through Lucy as we attempt to faithfully preach your word. Open up our eyes to see, hear, and receive what you have for us. Bless my brothers and sisters here. Thank you so much for the opportunity to come fellowship with them. Open up our eyes to see how big and beautiful you are and allow us to see yourself as our great shepherd. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amén. Before I get started, I have una pregunta para ustedes. Antes de empezar, tengo una pregunta para ustedes. Are you okay if I preach on the floor? ¿Está bien si yo me paro aquí en vez de allá arriba? Muchas gracias. Está muy alto como quiera. My students know that I love to run around. Mis estudiantes saben que me gusta moverme. When Nando first approached me about speaking, Cuando Nando primero me preguntó si there was one particular text that stood out above the others. había un texto que la verdad sobresalió It was Psalm 23. y fue el Salmo 23. Psalm 23 is oftentimes referred to as the shepherd's psalm. Salmo 23 casi siempre se refiere a el versículo de los pastores. And if you know anything about Scripture, shepherding is actually throughout all of it. Y si sabes algo de escritura, tú sabes que pastorear está por toda la Biblia. You'll recall that Abraham was a shepherd, Puedes acordarte que Abraham fue Isaac was a un shepherd, pastor, Isaac fue un pastor también, Jacob and his 12 sons were all shepherds, Jacobo y sus 12 hijos también fueron pastores, Moses was a shepherd, Moisés también fue un pastor, David was a shepherd, David también fue pastor, Jesus was the good shepherd. Jesús fue el buen pastor. The apostles were all referred to as pastors. A todos los apóstoles se les refirió como pastores también. And you know that pastor is synonymous with shepherd. Y tú sabes que el pastor es sinónimo con pastor. So if Es we la get to misma. know a little bit about shepherding Entonces hoy vamos a hablar un poquito más de pastorear from Psalm 23, del Salmo 23. we'll begin to understand all of Scripture. Vamos a empezar a entender toda la escritura con este salmo. How God is our shepherd, Como Dios es nuestro pastor, how we are his sheep, como nosotros somos las ovejas and how we ought to shepherd those around us. y como nosotros pastoreamos a la gente alrededor de nosotros. And there is no better place to understand shepherding than Psalm Y 23. no hay ningún lugar mejor de entender cómo pastorear que el Salmo 23. So if you will, we're going to read through the passage, Entonces vamos a hablar de este pasaje. Si tienen su Biblia, ábrenlo. and I'd simply like to share with you guys Y lo único que vamos a hacer hoy es compartir con ustedes what I've researched about shepherding lo que yo he estudiado acerca de pastorear, in order that the text might come alive para que el texto se venga a la vida and all of Scripture as well. y toda la escritura también. Feel free to go ahead and read through the passage. Is that cool? Okay. Yeah. Yes. Oh, it's not on the thing. Oh, sorry. It's okay. I have it on my phone. Salmo 23. Es el Salmo de David. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. When I first began to read Psalm 1, I had two problems. Cuando leí el versículo 1, tuve dos problemas. Because as you can see from verse 1, I did not know much about shepherds, Porque como ves en el versículo 1, no sabía yo mucho de los pastores todavía.
But I also did not know what it meant when it said that I lack nothing or want nothing. Pero tampoco sabía qué significaba no necesito más. My encouragement to you, if you're wrestling with those same two questions, Si ustedes están también teniendo problemas con esas dos preguntas, is to recognize the first verse as the thesis statement for the chapter. podrían reconocer que la primera oración de ese versículo es la tesis de todo el versículo completo. It is as though the psalmist is saying to you, if it doesn't make sense, keep reading. Es como si las palabras estuvieran diciendo, si no hace sentido, sigue leyendo. And let the rest of the chapter inform your understanding of verse 1. Y deja que el resto del capítulo te informe qué es lo que estamos hablando. So let's do that. Let's take a look at verse 2. Vamos a ver el versículo 2. Verse 2 says, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Now that might not seem all that astounding to you and I, Y eso puede no significar mucho para nosotros, but to the original hearers of this passage, that would have been amazing. pero a los oyentes originales de este pasaje fue algo muy grandioso. Because typically when you and I think of shepherding, Porque cuando tú y yo pensamos de pastorear, we think of Ireland. pensamos en Irlanda. Ireland is green and lush. Irlanda es verde y todo es muy bonito. There's plenty of water and lots of rolling hills. Hay mucha agua, hay muchas montañas chicas, But it's very important to remember that this psalm was not written in Ireland. pero tienes que acordarte que este versículo no fue escrito en Irlanda. This psalm was written in Israel, Este versículo fue escrito en Israel, where there is not a lot of greenery. donde no había mucho verde, It is not lush. no había esas pasturas o pastos verdosos, There's not a lot of water no había mucha agua and not a lot of rolling hills. y no había muchas montañas tampoco. So the original hearers, when they heard this passage, would have been amazed. Entonces los oyentes originales estuvieron muy, era muy asombrante escuchar esto, Because they would have recognized that in order for the pastures to be green and for there to be plentiful water, porque para que hubiera un pasto verde y mucha agua, that would have meant that the shepherd would have had to exhaust himself to make this happen. eso quería decir que el pastor hubiese tenido que hacer eso que pasara. The picture they would have seen would be a shepherd going out to a desolate place La imagen que ellos tenían en su cabeza es de un pastor yendo al desierto and by hand lifting out the rocks and carrying them out of the field. y por su propia mano levantar las piedras y llevarlas para la montaña. They would have seen him digging up the thorn bushes and the briars. La imagen es de ver al pastor quitar todas las raíces malas, la mala hierba, para que esto verde saliera. They would have pictured him driving out the scorpions and the snakes. Se imaginarían sacando todas las víboras, todos los escorpiones. They would have pictured him irrigating the land, Lo hubieran imaginado regando la tierra, scattering the seed, plantando la semilla, finding the water source, encontrando de dónde viene el agua and somehow getting it to his lawn. y de alguna manera llevándola hasta el campo de donde está él. All of this would have happened long before the sheep would have arrived. Esto hubiese tenido que pasar antes de que las ovejas llegaran aquí. They would have seen a shepherd with blisters on his hands, Hubieran visto un pastor con ampollas en sus manos, raw knees, con sus rodillas todas raspadas and a sore back. y con su espalda muy adolorida. And what is crazy about this passage Y lo que es un poco loco acerca de este pasaje, is it says that this is the type of shepherd we have. y este es el tipo de pastor que nosotros tenemos. He exhausts himself, not that he could rest,
Él exastua o se cansa no para que Él descanse, but so that you could rest. pero para que nosotros descansemos. Even in Israel, as we all know, there's not plentiful water. Y como ahora sabemos todos, en Israel no hay agua suficiente. I was reading a book on shepherding Estaba leyendo un libro en pastoreo that talked about in order for a shepherd to get water for his sheep, que decía que para que un pastor le pueda llevar agua a sus ovejas, he first has to go looking for the potential for water. primero tiene que buscar de dónde puede salir esa agua. Then he must dig down in hopes that he might find it. Y luego tiene que escarbar para ver de dónde, si lo puede encontrar. Hours and days of digging. Horas y días de escarbar. After he finds the water, Después de encontrar el agua, he's got to go back and herd his sheep to it. y tiene que ir tiene que ir a agarrar sus ovejas y traerlas a donde están. But sheep can't go down into a hole. Pero las ovejas no pueden ir por un agujero. So it's very common for shepherds to strip down, Entonces es muy común que los pastores se desnuden, to get into the well, se metan al agujero and with their own hands and a bucket, they bail the water up for their sheep. y con sus propias manos sacar el agua para llevarla a sus ovejas. Again, all of this is a picture painted by the psalmist Todo esto es una imagen que está pintada a nosotros por este salmo, to describe how God shepherds us. para describir cómo Dios nos pastorea a nosotros. He exhausts himself Él se cansa that we might have rest. para que nosotros descansemos. My encouragement to you today Yo los exalto hoy is that you lie down, para que descansen, para que se acuesten, that you recognize that he's done all the work for you, para que reconozcan que Él ya ha hecho todo el trabajo por ustedes and you need only rest in his finished work. y lo único que necesitas es descansar en su trabajo que ya ha hecho. One of the things we see that's really cool about these verses Una de, is, las, sorry, una de las cosas que vemos aquí en este versículo the culminating effect of green pastures, still waters, and lying down el efecto combinado de verdes pastos, de aguas tranquilas y de descansar, is it restores our soul. te restaura el alma. Indeed, that's what we see in the verse. Y eso es lo que vemos en el versículo. Which one? Um, I haven't. Oh, Which yeah, one? no, it's okay, yeah. Bueno, sí. Oh. En verdes No pastos. leo el español, es perfecto. Sí. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. The next verse is very interesting. El siguiente verso es muy interesante. Take a look at verse 3. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Now, if you are anything like me, Ahora, si eres como yo I want to stay in the green pastures. siempre quiero quedarme en el verde, en el pasto verde. But the shepherd knows something that the sheep do not know. Pero el pastor sabe algo que las ovejas no saben. If the sheep stay in the green pastures, the pastures will not stay green. Si las ovejas se quedan en el pasto verde, el pasto en algún momento ya no va a ser verde. Sheep are known to eat everything. Las ovejas se comen todo. Son And- conocidas por eso. And they eat in such a way that they will eat a plant down to the root. Y comen de una manera de que llegan hasta la raíz. So if a sheep is not frequently taken to a different place, Entonces, si las ovejas no son tomadas de un lugar a otro, it can destroy both the pasture and itself. puede destruir el pasto y también la raíz completamente. The pasture will become sick, and so will the sheep. El pasto ya no serviría y las ovejas se pueden enfermar. So the shepherd says to the sheep, "Follow me, Entonces el pastor dice, síganme, let's go." vámonos. And he leads them down the path. Y se las lleva hacia otro camino. One of the cool things about this verse Una de las cosas buenas de este versículo is in English it says, "He leads me on paths of righteousness for his name's sake." en inglés, bueno, en español, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre.
if you take a look at what that means, Si ves lo que en verdad esto significa, it means that God leads us down a path to refine our character quiere decir que Dios nos lleva en un camino para definir nuestro carácter, while He reveals to us more of His own. mientras Él nos revela más de Él mismo. My encouragement to you is if you feel the Lord saying, "Follow me," Si tú sientes que Dios te está diciendo, sígueme, follow His every step. síguelo en paso a paso. You can stay in the green pasture, Tú te puedes quedar en el pasto verde, but the green pasture will not stay green. pero ese pasto verde nunca va a estar así para siempre. Follow Him that you might see and treasure more of Him. Síguelo para que veas y lo atesores más de lo que es Él. Follow Him on the path. Síguelo en el camino. Now, if you are anything like me, Entonces, si eres como yo, by the grace of God, I've been following Him on the path for many years. por la gracia de Dios, yo lo he estado siguiendo por muchos años. On occasion, En, en sorry. ocasiones, As I'm following Him, como lo sigo al transcurso de seguirlo, I look around yo veo alrededor and I'm in a valley. y ya ahora estoy en un valle Or in a storm. o en una tormenta. And every time that happens to me, Y cada vez que eso me pasa, I have a tendency to think that it's because I walked away from the Lord. yo pienso que eso está pasando porque yo me alejé del Señor. But one of the things I'd like to show you Pero una de las cosas que yo te quiero enseñar is the relationship es la relación between verses 3 and verses 4. entre el verso 3 y el verso 4. In verses 3, it tells us En el verso 3 nos dice that the Lord leads us on paths of righteousness. que Dios nos lleva por el camino de But in verse justicias. 4, Pero el capítulo 4, all of a sudden we're in the valley. ahora estamos en un valle. One of the cool things about this passage Una de las cosas muy buenas de este pasaje is it demonstrates to us es que nos demuestra that sometimes when we're following the Lord, que hay veces que cuando lo estamos siguiendo, He leads us into the valley. Él nos lleva al valle. And this is consistent throughout all of Scripture. Y esto es consistente en toda la escritura. Think about the Israelites in the wilderness. Piensa cuando los israelitas estaban Think about Jesus being led in the wilderness. cuando Jesucristo también estaba en las wilderness, Oftentimes, en el God desierto. will- Lo siento. It's okay. Okay. Oftentimes, the Lord will lead us Mu- into the valley. Muchas veces Dios nos guiará, nos llevará hasta el valle. But why? ¿Pero por qué? Why would God lead us into the valley? ¿Por qué Dios nos quiere llevar al valle? There are two reasons I think He does. Hay dos razones por las que Él quiere que estemos ahí. The first is this. La primera es, We oftentimes don't know that God is all we need until God is all we have. muchas veces no sabemos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que es lo único que tenemos. Sometimes we start to love the Lord more because of the green pastures instead of Him being the good shepherd. Muchas veces empezamos a amar a Dios más por el verde pasto que por lo que Él es para nosotros. So He takes the green pastures from us Entonces nos quita los verdes pastos that we might fixate our eyes only on para Him. que podamos poner nuestros ojos en Él solamente. Because we don't know that God is all we need until God is all we have. Porque no sabemos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que es todo lo que tenemos. I have a story I'd like to share with you. Tengo una historia que quisiera compartir. I have a friend, Tengo un amigo and my friend has a 2-year-old. y mi amigo tiene un niño de 2 años. And this 2-year-old was going through what we call in English the terrible twos. Y I know that. Y este niño estaba pasando por una etapa media terrible. So one day, this 2-year-old was throwing a big fit. Y esta A boy. este niño estaba haciendo un berrinche And so he was sent into the valley. y entonces lo mandaron al valle. He was sent to time out in his room. Lo mandaron a que se quede en su cuarto. And he was kicking and screaming, Y estaba pateando y gritando, llorando, but banished nonetheless. pero fue mandado al valle. About an hour or two later, Después de 1 hora o 2,
He came out of the valley, salió del valle and underneath his arm y abajo de su brazo was a stuffed animal, or it was a stuffed Elmo toy. había un monito de Elmo. And that Elmo doll, do you guys know Elmo? Ujú, sí, ese monito de Elmo es un perro, That Elmo doll has been with him Oh, ever since. muñeca. Ese muñeco de Elmo ha estado con él desde siempre. Every day, wherever he goes, A donde va, ese muñeco va con él. Elmo is right there with him. Elmo siempre está con él. Now, the curious part of the story La parte curiosa de la historia is that Elmo had been in his room ever since the day he was born. es que Elmo ha estado en su cuarto desde que él nació, But the little boy never noticed it. pero el niñito nunca se dio cuenta. It was not until he was sent into the valley No era hasta que que fue mandado al valle that he began to appreciate the companionship of the Elmo que doll. empezó a apreciar la compañía de su Elmo. He became intimate and had fellowship with Elmo in the wilderness. Tuvo una relación más íntima y muy bonita con su muñeco. And he learned friendship and companionship and shepherding in a way he never had before. Y ahora tenía una amistad, tenía alguien con quien compartir un poco más que no lo tenía antes. My encouragement to you is if you're in a valley right now, Mi ánimo para ti es que si ahorita estás en un valle, cling to the Lord as though he's your Elmo doll. pégate a Dios, al Señor, como si fuera tu muñeco de Elmo. Because he will teach you things in the valley that he could not teach you in the pasture or on the path. Porque Él te va a enseñar cosas en el valle que nunca te pudo haber enseñado en los pastos verdes. That's one of the reasons why the Lord leads us into the valley. Esa es una de las razones por qué Dios nos lleva al valle, But there's another reason. pero también hay otra razón. Every good shepherd knows that you do not lead a sheep into the valley for the sake of the valley. Cada pastor sabe que no se lleva sus ovejas al valle nada más por el valle. You lead the sheep into the valley to take it to better ground. Tú llevas las ovejas al valle para llevarlas a una mejor tierra, More specifically, to higher ground. más específicamente a una tierra más alta. The picture we're supposed to see painted in this passage, La imagen que deberíamos pintar con este pasaje, the Lord takes the sheep from the pasture Dios lleva a las ovejas del pasto to the path, para el camino, to the valley, para el valle, but every valley leads up to the mountain. pero después del valle a una montaña. That's where he's taking the sheep. Ahí es donde está llevando a las ovejas. That's where he's taking you if you're in a valley right now. Ahí es a donde te va a llevar a ti si tú estás en el valle ahorita mismo. And in this life or the next, you will get to the top Y en esta vida o la próxima tú llegarás a la cima. and you will praise him for bringing you through the Y valley. tú la adorarás por traerte afuera del valle. Indeed, this is actually what we see in the passage as well. Y eso es lo que vemos en el pasaje también. If you take a look at verse 5, Si ves en el verso 5, it talks about a mountain or a table. Sorry, a table. habla de una montaña o de una meseta. Now, I apologize because this is a little difficult to explain in English, Es un poquito diferente explicarlo en inglés and I therefore suspect it's difficult to explain in Spanish. y es dificultoso, también es difícil explicarlo en español. In English, En inglés, when we drive through Arizona cuando manejamos por Arizona and we see what looks like mountains y vemos lo que se ve como una montaña, with the tops cut off, pero la parte de arriba está cortada. we call them mesas, Nosotros le llamamos mesas, which I know translates to table in Spanish. pero ahora eso quiere decir mesas como para comer en español. So it's easy for us to understand Es fácil para nosotros entender when this passage says, "You prepare a table before me in the presence of my enemies," cuando dice preparas una mesa antes con mis enemigos, that it is not only referring to a table that you sit at, que el pasaje no se está refiriendo nada más a una mesa donde te sientas, but it's also referring to a mountain to which you might take sheep to the top se of. está refiriendo a la montaña a donde tú el pastor lleva a las ovejas.
Indeed, these mountains or mesas are all throughout Israel. Y de hecho, estas montañas, estas mesas están por todo Israel. Indeed, it is on top of these tables Es arriba de estas mesetas that the best feasting grounds lie. que es donde son las mejores tierras donde uno puede comer, You las have, ovejas. you have shrubs, Tienes arbustos, grass, zacate, pasto, wild plants tienes plantas salvajes that the sheep can gorge themselves que on. las ovejas se pueden tener exacto. So again, the picture is pasture La imagen es pastor to path la imagen es pasto al camino, to valley al valle, to the table hasta la meseta, or the mountaintop al cima de la montaña, where the sheep can gorge themselves. donde las ovejas pueden comer todo lo que quieran. When I used to read this passage, Cuando yo leía este pasaje, I used to think that this is the part in the story where it shifts from shepherding language yo pensaba que aquí era donde empezaba a cambiar del lenguaje de pastoreo to people language. para el lenguaje de las personas. But actually, shepherding is all throughout. Pero el lenguaje de pastoreo es por todo el versículo. Even when it says, you prepare a table before me in the presence of my enemies, Hasta cuando dice, tú me preparas una mesa junto a mis enemigos, the picture that would have been painted in the original hearers' minds, la imagen que se hubiera pintado en los oyentes originales, they would have seen wild predators ellos hubieran pensado predadores, peering in upon the sheep dining in the field. viendo a las ovejas comiendo en el pasto, en el field, en el campo. Sorry. But the predators would dare not step foot onto the table or into the field Pero los predadores no se meterían a donde están las ovejas comiendo, because the shepherd was there. porque el pastor estaba ahí. And in his hand he had both his rod and his staff. Y en su mano él tenía su vara y su callado, A shepherd's, su bastón. so, lo siento. A shepherd's rod was there to protect the animals. El pastor tenía ahí su vara para proteger a las ovejas. Even today in some parts of the world, Todavía hasta ahorita en unas partes del mundo, shepherd boys at a young age will go in search of their rod. los pastores jóvenes tienen que ir a buscar su vara. ¿Cuál van a usar? A rod is oftentimes a dried and hardened root of a tree. La vara casi siempre es como una raíz de un árbol, Kind of the bulb of the tree. lo que sale del árbol que se puede hacer como una vara. And shepherd boys at a young age will harden this tool and practice with it. Y los pastores jóvenes agarraban esto y practicaban con eso para cuando lo necesitaban. Every day they'll throw this rod as hard as they can at small targets. Todos los días ellos aventarían esta vara para ver a dónde llegaba. This is to prepare them for the day that they encounter a predator in the field. Esto es para prepararlos para cuando llegaran a ver un predador en el campo. And in the same way a shepherd desires to protect his sheep with the rod, Y de la misma manera de como el pastor protege a sus ovejas con esto, so the Lord protects us. el Señor nos protege a nosotros. His staff is different. El bastón es diferente. It is not used to strike predators. Eso no es usado para pegarle a los predadores. It is used to guide and comfort the sheep. Es usado para guiar y confortar a las ovejas. Shepherds, often with the little crook in their staff, Los bastones casi siempre los pastores casi siempre traen estos bastones que tienen la cosita así que va para agarrarlo. can pick up a baby lamb from a distance. Pueden encontrar y levantar un cordero chiquito desde a la Picture- distancia. Picture the tender image of the Lord
picking you up as a young sheep with his staff. Imagínate nuestro papá Dios encontrándote a ti tan pequeño y levantándote con The algo tender, así. the tender care. El cuidado tan tierno que Él tiene contigo. But not only this, he uses this to guide his sheep when they cannot see Pero no nada más lo usa para guiar a las ovejas cuando no pueden ver, by putting his staff on their shoulder. también lo ponen en su hombro. The rod is used to protect. La vara es usada para proteger, The staff is used to guide, comfort, and direct. el bastón es usado para guiar y proteger. And as the shepherd does this with his sheep, Y como nuestro Dios hace esto con las ovejas, so the Lord does this with you. nuestro Dios hace esto con nosotros. So if you find yourself in the valley Entonces, si te encuentras en el valle or in a field o en un campo surrounded by enemies, redondeado de enemigos, as the psalm says, do not be afraid. como dice el Salmo, no tengas miedo. He is with you. Él es contigo, Él está contigo. There's a cool thing that happens in the last verse I'd like to draw your attention to. Hay una cosa muy buena en el versículo último que quiero que pongan atención. When it says that he, and I'm pretty sure it's in this verse, Oh, okay. he anoints the head with oil. Is that in there? Okay. La bondad y el amor me seguir. No, it's not on that one. Oh, sorry. Is it the verse before? Yeah, it's okay. It's Verse 5. yes. Sorry. You anoint my head with oil. You I have it anoint in my English. head with oil. Me unges mi frente con aceite. Even this has to do with shepherding. Y esto también tiene que ver con pastorear. To this day, shepherds will come and lather a balm or an oil on the heads of their sheep. Hasta el día de hoy los pastores vienen y ponen aceite en las cabezas de sus ovejas. This is to keep them from disease, Es para que no les dé ningún tipo de enfermedad, to keep them from pests and Para- flies, para que no se les acerquen las And it- plagas y las moscas, and it also cleanses and refreshes the sheep. y los limpia y las refresca. Even the verse that follows this, or the line that follows this of my cup overflows, La línea que sigue después de esto, donde dice mi copa se desborda, it's one of my favorite parts of the psalm. es una de mis partes favoritas de este salmo. Because shepherds back then Porque los pastores de antes and shepherds today, y los pastores de ahora, oftentimes after long days of working in the field, casi siempre después de trabajar un largo día en el campo, they will sit back with their sheep. ellos se sientan con sus ovejas, And it was common back then and common today y era común antes y es común ahora, for shepherds to relax with a glass of wine or a beer, depending on where they live. con los pastores de relajarse con un vaso de vino o con cerveza, dependiendo de dónde viven. And both shepherds back then and shepherds today Y los dos, los pastores de antes y los pastores de ahora, oftentimes will invite their sheep to come drink from their cup. muchas veces invitan a las ovejas a que vengan a tomar de su copa. This is to calm the fears of the animals, Esto es para calmar los miedos de los animales, to give them a sense of joy, delight, and relaxation, para darle un tipo de alegría, de relajación. and can even sometimes help with their digestive tracts. Y hay veces que también ayuda para sus tractos digestivos. And so, in the same way, a shepherd invites his sheep to come participate in his cup, Y en la misma manera que el pastor invita a sus ovejas a que vengan a tomar de su copa, so the Lord encourages us to come drink from his cup as well. también Dios nos invita a nosotros a tomar de su copa. As many of you know, wine in Scripture is synonymous with joy. Muchos saben que el vino es sinónimo de alegría en la Escritura. So the Lord comes and says to his sheep, Entonces Dios viene y le habla a sus ovejas, plunge your face into my joy. ven y pon tu cara en mi copa. It's a beautiful image. I'm sorry. Oh, it's a beautiful image. Oh, it's a beautiful image. Es una imagen muy bella. Now, if you are anything like me, Si eres algo como yo, when I got to this part of the psalm, cuando llegué a esta parte del Salmo, I got depressed yo me puse un poco deprimido because porque this is all beautiful, esto es muy bello, but I have one problem.
pero tengo un problema. I have not followed my shepherd. Yo no he seguido a mi pastor. So many times as he's called me, Muchas veces, aunque Él me ha llamado, I've walked in the other direction. yo me voy en otra dirección. I have become, as Scripture describes, a wayward sheep. Yo, como dice la Escritura, cuando las ovejas se han extraviado, así tengo que regresar yo también. And indeed, all of us have become or been wayward sheep. Todos nosotros nos hemos extraviado en algún momento. Isaiah 53:6 says, Isaías 54:3 dice, "For all like sheep have gone astray." todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. So what hope is there for me? Entonces, ¿cuál es la esperanza para mí? Because I didn't follow him into the pasture. Porque no lo seguí cuando estábamos en el pasto, I didn't follow him on the path. no lo seguí en el camino, I didn't trust him in the valley. no le confié en el valle. And when I've been in the field, I've scattered at the first sense of danger. Y cuando llegué a la montaña, me fui cuando tenía miedo. What hope is there for me? ¿Qué esperanza hay para mí? What hope is there for us? ¿Qué esperanza hay para nosotros? Fortunately, there is hope. Pero afortunadamente sí hay esperanza. In John chapter 1, En Juan primera, John the Baptist, when he sees Jesus, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, he exclaims and says, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." él dice, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Because Jesus was the good sheep. Porque Jesús era la oveja buena. He followed the shepherd perfectly. Él siguió al pastor perfectamente. He trusted him in the pasture. Le confió cuando estuvo en el pasto, He trusted him on the path. confió cuando estuvo con él en el camino. He did not waver in the valley. Él no le dio miedo estar en el valle, But then, pero después, instead of just returning home with the shepherd happy and alone, en vez de regresar con su pastor feliz, even though he was the best sheep among us, aunque siempre ha sido la oveja mejor de todas, he was treated as though he were the worst. y fue tratada como si fuera la peor. And after living the life that I should have lived, Y después de vivir una vida que nosotros debimos haber vivido, he died the death that I should have died. él murió la muerte que nosotros debimos morir. On the cross, Jesus Christ paid for my sins. En la cruz, Jesucristo pagó por nuestros pecados. He was treated as the worst among us. Él fue tratado como el peor de todos. Why? ¿Por qué? Because he's the good shepherd Porque es el buen pastor, who lays down his life for the sheep. que él tira su vida y se acuesta por sus ovejas. He's the Lamb of God Él es el Cordero de Dios who takes on the sins of the world. que toma todos los pecados del mundo. And now when we put our hope and trust in him, Y ahora nosotros ponemos nuestra esperanza en él. the psalm can be true of us as well. Y ahora el salmo puede ser también verdad para nosotros. It can be green pastures for us Puede ser pastos verdes para Because- nosotros because it was thorny ground for him. porque fueron espinas para él. It can be calm waters for us Y puede ser aguas calmas para nosotros because the storms were poured out on his head. porque todas las tormentas fueron puestas en su cabeza. You and I can walk the paths of righteousness Tú y yo podemos caminar un camino correcto because he took the path to the cross. porque él tomó el camino a la cruz. You and I will only face the shadow of death Tú y yo nada más vamos a estar en la sombra de la muerte because he took death head on. porque él tomó la muerte cara a cara. You and I, we experienced the rod of protection Nosotros encontramos la vara de protección because Jesus experienced the rod of God's wrath. porque él encontró la ira de Dios. Now we sit at the table and we feast Y nosotros ahora nos podemos sentar en la mesa y comer because when he sat at the table, he was betrayed. porque cuando él se sentó en su mesa, a él lo traicionaron. Our heads are anointed with the Holy Spirit Nuestras cabezas, hemos sido bendecidos con el aceite because his head was anointed with a crown of thorns. porque su cabeza fue
maltratada con la corona de espinas. You and I, we get to drink the cup of joy Tú y yo podemos tomar de la copa de alegría because he had to drink the cup of God's wrath. porque Él tuvo que tomar de la copa de la ira de Dios. And it is only when we see Jesus as the Lamb of God Y es nada más cuando vemos como cuando Dios es el Cordero de Dios and the Good Shepherd y el buen pastor, that we can finish out the psalm knowing that it's true for us. que podemos leer el Salmo que es algo verdadero para nosotros. The last verse reads like this. El último verso lee así: Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Now we can understand verse 1. Ahora puedes entender el primer verso como lo leímos. We can understand how he is our shepherd. Ahora pueden entender cómo Él es nuestro pastor. We can understand how through him we lack nothing. Podemos entender que por medio de Él no necesitamos nada. Romans says, Los Romanos dice, if God did not spare his own son, si Dios no perdonó a su único hijo, what makes us think that he will hold back anything else that's good? ¿qué nos hace pensar que a nosotros nos va a perdonar todo lo que queremos? The Lord is my shepherd. Pero Él es nuestro pastor We lack nothing. y no nos falta nada. My hope for all of us as we head out this week Yo espero que para todos nosotros para esta semana próxima, is that we will know Psalm 23 to be true for us. que sepan que el Salmo 23 es verdadero para ustedes. The Lord is our shepherd and we lack nothing. Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. He makes us lie down in green pastures and he leads us beside still waters. He restores our soul. Él nos lleva por verdes pastos, nos lleva hasta las aguas y nos restaura nuestra alma. So let us lie down this week. Entonces vamos a recostarnos esta semana. Let us rest in his finished work. Vamos a descansar en su trabajo terminado. As he calls us on the path to follow him, Cuando nos dice, ven y sígueme en este camino, let's do it that we might understand more of who he is. vamos a hacerlo para poder entender más de quién es Él. If you find yourself in a valley, Si te encuentras en un valle ahorita mismo, cling to him and don't be afraid. llega a Él y quédate con Él y no tengas miedo. He is leading you to higher ground Él te está llevando a una montaña más grande, in this life or the next, en esta vida o la próxima, where you will feast with him. donde tú vas a comer con Él. And we will all plunge our faces into his cup of Y joy. todos nosotros vamos a poner nuestra boca en su copa. And know this week that surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. Y sabes que esta semana todo lo bueno y toda su bondad te va a seguir a ti también. And because of Jesus Christ, we will dwell in his house forever. Y por Jesucristo es la razón que siempre viviremos en su casa para siempre. If it's okay with you, I'd love to pray for us. Sí, eso. Let's pray. Vamos a orar. Sovereign Father, we thank you and praise you for how good and gracious you are to us all the time. And Lord, though some of my brothers and sisters don't understand a word that I'm saying right now, I ask that you impress upon our hearts with your Holy Spirit all that you are, that we might see, taste, and treasure your shepherdingness over us. That this week that we might walk with you, that we might see you, that you might cause us to lie down. Oh, how hard it is to get sheep to lie down, Lord, but you have taken care of everything so that we can rest in your finished work. Lord, I ask that if anyone in this room is in a valley, that you reassure them with your staff and that you protect them with your rod and that they cling to you, knowing that they have nothing to fear, for you are with us. Lord, I ask that as you continue to lead us and guide us, just remind us that goodness and mercy will follow us all the days of our life and that we shall dwell in your house forever. Impress that upon our hearts this week. We love you. Please guide us as you so see fit. In Jesus' name we pray. Amen. Amén.